capítulo de hoy es para mujeres que desean ser mamás, para mujeres embarazadas y para aquellas que ya son madres. Bienvenidas a este capítulo aquí en cada temporada. Hoy tengo un mensaje de parte de Dios muy especial para cada una de las que acabo de nombrar. Así que si tú eres una de ellas, te invito a que reserves unos minutos de tu día, de tu tiempo y escuches, porque aquí hay un mensaje poderoso de parte de Dios para nosotras que somos mamás. Yo quiero comenzar diciendo algo que Dios me ha venido hablando insistentemente, que me ha venido recordando en este mes. No sé por qué, les voy a decir a nivel personal, no sé por qué justo en este embarazo, en este mes de mayo, he estado mucho más sensible a aprender más acerca de ese rol que Dios nos ha confiado a cada una de nosotras, ese rol como madres. Con Jeremy experimenté muchas cosas, aprendí muchas cosas, soy mamá. Actualmente soy mamá de 3, una princesita que viene en mi vientre y tengo 2 hijos varones. Y con mi primer hijo creo que experimenté en esa temporada de mi vida el conocer que era lo nuevo. No sé si aquí hay alguna embarazada por primera vez y uno está todo el tiempo como expectante a conocer cómo se está formando, qué está sucediendo semana a semana. Es algo muy especial en lo que te concentras en todo ese proceso en el que se forma cuando nacen. Pues en esa etapa pues muchas preguntas, muchas cuestiones, nos preguntamos demasiado, nos asesoramos demasiado, leemos, escuchamos. Bueno, en esa etapa todo es algo nuevo. Con mi segundo hijo, Dios me lleva a aprender mucho más de cómo llevar ese rol ya con 2, ¿sí? O sea, era como ese duelo, no sé si aquí hay mamás de 2 y lo han vivido, como ese duelo de le entregué mucho de mi tiempo, de solamente mi pequeñito y yo en este caso como mamá. Obviamente está mi esposo, pero era algo entre nosotros dos que ahora llega un ser más a añadirse a esa atención, a ese amor, a esa dedicación. Y entonces en mi temporada de mamá en ese momento era más aprender las herramientas de cómo hacer parte a Jeremy, de cómo que él se sintiera parte de ese nuevo tiempo al que llegábamos y era un segundo hermano. Pero ahora que Dios me está permitiendo vivir un tercer embarazo, mi tercer, y creo que es el cierre de lo que Dios a mí me confió, porque es ese propósito del cual voy a hablar hoy. Ahora Dios me tiene como con esa sensibilidad mucho más a flor de piel de conocer cuál es el plan, cuál es el plan que Él tiene entonces ya más amplio con la maternidad, ya viendo a 2 de mis hijos en 2 edades diferentes. Sí, uno que entiende muchas cosas, que pregunta muchas cosas, que nos enseña demasiado. Otro más pequeñito que está todavía explorando, que está descubriendo sus sentimientos, sus emociones. Y ahora viene una personita más para no volver a comenzar como uno dice la historia, sino que es algo más que se añade en el aprendizaje de cómo formarlos a cada uno, aún en diferentes etapas de tu vida. Porque decía ahorita que este mensaje va para las que quieren ser mamás y tienen ese anhelo en su corazón de quedar embarazadas, las que están embarazadas y las que ya somos mamás. ¿Por qué digo que ese mensaje es para cada una de nosotras? Porque qué bueno que antes de ser mamá, o que durante tu embarazo, o que cuando ya nacen tus hijos y eres mamá, alguna de nosotras en cualquier temporada de nuestra vida podamos escuchar esto que Dios tiene para entregarnos hoy. Nosotras no damos a luz solo un bebé, damos a luz un propósito, y de eso es lo que quiero hablarte de parte de Dios hoy. En Lucas capítulo 1, vamos a ver Lucas 1 versículo 46, habla de un momento donde María dice unas palabras y ella dice: mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Aquí dice: me alegro muchísimo en Dios mi Salvador, porque Él tomó en cuenta a su humilde sierva, y de ahora en adelante todo el mundo dirá que Dios me ha bendecido, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí y su nombre es santo. ¿Qué vemos aquí en la vida de María? Que ella no veía solamente en su vientre un bebé.
ella no solamente estaba pensando, ay, cuando cargue a mi bebé, cuando mi bebé nazca, no, ella estaba viendo la salvación de las generaciones. Y aquí es donde entendemos la palabra propósito. Ella comprendió en ese momento y ese cántico, esa alabanza que ella entona aquí, es acerca de la misericordia de Dios que se extiende de generación en generación a través de lo que tú y yo sembramos hoy. Entonces, cuando Dios nos confía en nosotras el ser mamás, el quedar embarazadas, el tener a nuestros hijos, entendemos que no es una carga. Estamos en una generación, y quiero tocar este tema, más adelante lo voy a ampliar mucho más, pero estamos en una generación donde si tienes más de un hijo, tienes 2 hijos, uy, ¿qué le pasa? ¿Por qué tiene 2 hijos? ¿Tienes 3? Wow, ¿no? Esa persona que piensa, ¿cómo va a ser para levantar 3 hijos? ¿Por qué trae 3 hijos al mundo? Yo no sé si tú has escuchado o si quizás sea tu pensamiento y ahorita voy a eso, pero en este tiempo, en esta generación se dice, ¿para qué traer hijos a un mundo tan contaminado, tan dañado, un mundo lleno de tanta violencia, un mundo lleno de tanta maldad? ¿Por qué traer hijos a este mundo? Y es una de las cuestiones que muchas parejas tienen en su corazón y es uno de los temores que se genera justamente por el tiempo, las temporadas, los momentos que estamos viviendo. Pero no podemos ver la maternidad y a nuestros hijos como una carga, y es algo que tiene que cambiar en nosotros. Es entender que Dios a nosotras nos dio un diseño eterno, y el hecho de ser mamá nos va a llevar a nosotros a que nuestra mirada no esté en el presente siempre solamente, sino que nuestra mirada esté en el futuro, que siempre veamos mucho más allá, que nuestra mirada no esté solamente, en mi caso, en mi hijo de 4 años, sino que mi mirada esté en lo que él va a hacer a sus 10 años, a sus 15, a sus 20, a sus 25, a sus 30. Y cuando yo comprendo eso, no estoy criando hijos por solo su presente, sino por el propósito con el que Dios permitió que llegaran a ese mundo. Entonces sí, estamos en un mundo lleno de maldad, en un mundo que cada vez quizás se pierden más personas, un mundo de mucha contaminación, donde hay dolor, heridas, riesgos, claro que sí, pero yo estoy segura que en mi vientre, y es lo que te invito a ti a que lo declares y lo creas como mamá, en nuestro vientre no es solo un niño más para esa generación, no es un niño, un propósito que viene a cambiar su generación, y es algo que Dios nos ha confiado a nosotros. La maternidad es algo eterno y quizás por eso a veces hay temores. Hay temores de, o sea, yo no voy a ser mamá solamente por unos años, esto es una responsabilidad por vida. De hecho, hay mamás que creen que cuando sus hijos cumplen la mayoría de edad, sueltan y ya su hijo que haga con su vida lo que quiera. Claro, él ya puede tomar decisiones, obviamente, ya es un adulto, pero recuerda que tú y yo cargamos con el propósito de ellos, que hemos hecho por el propósito de nuestros hijos. Y cuando hablo de cargar, vuelvo y te repito, no lo veas como una carga negativa, sino como un privilegio que Dios nos ha dado, algo que Dios a nosotras nos ha confiado. Y no podemos quedarnos solamente pensando en lo que este mundo dice o opina esta generación, sino que nuestros hijos hacen parte de un propósito divino, un propósito para el futuro de este mundo. Ellos hacen parte de ese propósito. Y María lo entendió a través de estos versículos que vemos aquí en Lucas 1:45. Pero quiero avanzar algo más antes de terminar este mensaje, para que podamos dimensionar por qué el propósito, cómo así que un propósito, qué es lo que Dios quiere hacer y por qué a veces nosotras ni siquiera quizás hemos descubierto nuestro propósito como mujeres o como mamás. Y ahora vienes a decirme que en mi vientre o que mis hijos son propósito. Cuando tú y yo comprendemos esto y vemos a nuestros hijos no como un niño más, una niña más para este tiempo o para satisfacer algo, quizás algo que quisiéramos sentir como padres o como mamá, o algo para la familia, sino que lo vemos con esos ojos del propósito. Entendemos que en ese caminar Dios nos va a enseñar y nos va a mostrar cómo hacerlo. Y aquí vamos a tener que romper muchos esquemas.
Por eso lo decía ahorita, hay que romper esquemas, hay que romper ideales, hay que romper cosas que se han sembrado alrededor de nuestra infancia, adolescencia, incluso en nuestra juventud. Hay que romper con esos esquemas que nos han sembrado nosotros, que lo que han querido hacer es llenarnos de temor, nos han querido llenar quizás de inseguridades, a dar ese paso, a cómo hacerlo. Para nosotros criar hijos con propósito, nuestra crianza va a tener que cambiar. La manera en la que criamos va a tener que cambiar. Va a cambiar nuestra manera de enseñar. Va a cambiar nuestra manera de guiarlos, de corregirlos. Vamos a ser formadas en esto, vamos a ser procesadas porque no tenemos en nuestras manos un niño o una niña más, tenemos un propósito, y para que ese propósito se vaya firmando y vaya creciendo, tú y yo somos las responsables como mamás de cómo estamos criando a esas personitas desde pequeños, desde muy pequeños, aún desde que están en nuestro vientre. Cómo hablamos, cómo oramos por ellos, qué es lo que declaramos sobre ellos, qué palabras sembramos en ellos, qué recibimos y qué profetizamos, porque somos parte de esa generación. Si tú y yo tenemos fe en Dios, tienes que creer que tú eres esa boca de Dios también para tu casa, para tus hijos. Tú y yo lo somos, y por eso tenemos que profetizar sobre ellos lo que la palabra de Dios ya ha dicho que está sobre ellos. Y por eso hay que romper todos esos esquemas, por eso hay que romper todos esos paradigmas, todos esos temores que se han querido venir a sembrar en nuestra mente, para dar ese paso de criar y de levantar hijos que encajen en el mundo. No, tú y yo no criamos hijos para que encajen en el mundo. Tú y yo estamos criando hijos para que vengan e impacten su generación a través de lo que Dios quiere hacer en ellos. Por eso ellos son propósito. Tú y yo no estamos criando hijos para que le agraden a otros. Y vamos a vivir esas confrontaciones. Y en la crianza de ellos vamos a ir viendo eso. Y va a costar, va a costar. Y no va a ser fácil, porque quizás también ellos no lo van a entender, pero tú y yo lo entendemos. Y Dios nos da las herramientas para enseñarles, para edificarles, para cambiar la vida y para impactar la vida de nuestros hijos. Dios primero va a trabajar en cada una de nosotras. Dios nos va a tener muchas veces que romper, va a tener que rompernos desde adentro, va a romper patrones, va a romper y va a destruir esos esquemas, esas ideas que teníamos, esos temores. Él va a liberar desde adentro, desde nuestro interior. Él va a empezar a sanar nuestras heridas. ¿Por qué? Porque pues para tú y yo edificar un propósito en otra persona tenemos que estar libres de nuestro pasado, para así poder ser colaboradoras de lo que Él necesita para el futuro de nuestros hijos. Él va a hacer eso. Eso solo lo puede hacer Dios. Así que yo te invito a que le des ese lugar a Dios en tu maternidad. No vivas en una maternidad viendo quizás como una carga, como una responsabilidad muy grande, como algo que no entiendes, que no sabes qué hacer. Mira a tu hijo, a tu hija, mira tu vientre, tu embarazo, mira tus futuras generaciones con esos ojos del propósito. Y dile: Dios, enséñame a verlos con propósito. Enséñame a sanar lo que yo tenga que sanar. Enséñame a cambiar lo que tenga que cambiar. Eso es algo que como mamás tenemos que hacer constantemente. Y quizás a veces nos vamos a equivocar porque estamos aprendiendo. Pero te aseguro que si dependemos de Dios, Él nos va a mostrar el camino. Él nos va a mostrar esa dirección por la que necesita que nosotras vayamos. Así que Dios hoy nos está llamando a que nos levantemos nuestra mirada. Hoy, mamá, tienes una labor hermosa, una labor eterna, o la tienes por delante, la tenemos por delante, una labor que va a impactar y va a impactar generaciones. Cada hijo nace en un tiempo específico para un propósito. De eso lo hablaré en un capítulo más. Si esto ha sido bendición para tu vida, yo te invito a que lo puedas compartir con alguien más, con otra mamá, con otra persona en la que pueda llegar su corazón. Si aprendiste algo de este capítulo, por favor, colócamelo ahí en los comentarios o colócalo al momento que lo compartas en tu descripción. Estaré muy atenta. Estamos en YouTube como Cada Temporada, en Facebook como Cada Temporada y mi perfil personal como Alejandra Vargas, y también en Instagram como
aleja.vargas. Así que espero que sea de mucha bendición para ti y que me sigas acompañando aquí cada domingo en cada temporada. Dios te bendiga.